luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo nuevamente en este día que, por supuesto, en la esperanza que usted se encuentre bien, le da este saludo la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto en un programa nuevamente a la luz de la verdad. Le agradecemos por todos los programas que usted nos ha comentado, lo ha visto, hemos podido comprobar su visita. Se lo agradecemos enormemente. Así también, esperando que salgan nuevamente más respuestas, más preguntas, perdón, para que nosotros podamos también hacer las respuestas correspondientes a través de el correo electrónico de la iglesia, que también a usted se lo damos cada vez que tenemos este programa en el aire. Antes de comenzar, estimados televidentes, vamos a invitar a nuestro pastor a que pueda saludar desde la región metropolitana a todos los que nos escuchan. Pastor, que Dios le bendiga. Amén. En primer lugar, gracias a Dios por tener la oportunidad de saludarles a través de este medio, con la esperanza siempre de poder aportar algún conocimiento de la palabra de Dios, de acuerdo a la doctrina que marca la diferencia de lo que es la verdad con lo que es la costumbre religiosa de un mundo dominado por el catolicismo romano. Entonces, un gran saludo para ustedes, que estén muy bien y que este día pueda ser útil para sus vidas espirituales. Por lo menos despierten en ustedes el espíritu de inquirir sobre la palabra de Dios hasta llegar a la verdad, porque eso es lo que verdaderamente va a coronar nuestras vidas como hijos de Dios. Que el Señor de paz les bendiga. Amén. Bueno, www.idnp.cl, la dirección de nuestra página web, e iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí está la dirección del correo electrónico para que usted nos pueda escribir, hacer algún comentario o alguna sugerencia, que también siempre estamos abiertos, y así también podamos relacionarnos mutuamente. Antes de comenzar la meditación, vamos a ir a una pausa musical y después ya vamos a pasar a lo más importante, que es la palabra de Dios, y la que nos ayuda sin lugar a duda a realizar todo en nuestra vida. Vamos y volvemos a su programa A la Luz de la Verdad.
estimados hermanos, estimados amigos, la verdad las cosas que en mérito a ser nosotros religiosos y existir tantos puntos ahora de tantas congregaciones religiosas, contradiciendo, por supuesto, el principio de Dios, ¿no es cierto?, de que somos un solo pueblo delante de su presencia, me ha inspirado en una pregunta que tuvimos que contestar dentro de la semana a una persona con la cual nos comunicamos, y la pregunta es: ¿qué es realmente la verdad? ¿Es la verdad la enseñanza del catolicismo romano, que se precia de ser una organización mundial que tiene profesores, intelectuales, grandes maestros, universidades donde se estudia la religión? ¿O es lo que enseña el mundo protestante? ¿Qué es la verdad? Ese es el punto central de mi conversación con ustedes hoy día. Para poder ingresar ya a esto, quiero que nos ubiquemos en un punto histórico que nos va a permitir ver el origen, porque esta no es una pregunta a las personas, esta es una pregunta que terminó un episodio trágico en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que a nosotros nos dio vida. En el tiempo histórico pudimos ubicar nosotros, por ejemplo, el 14 de abril del año 4030 de la era cristiana. El lugar físico todavía las personas, los grandes historiadores, no se ponen de acuerdo. Lo más conocido para nosotros es que estos hechos que voy a comentar acontecieron en lo que se llamaba la fortaleza de Antonia. Falta comprobar todavía si en ese lugar se encontraba el pretorio romano, porque ahí fue donde yo quiero centrar la vista. El 14 de abril comenzaba naturalmente, como son los días con la Biblia, a la puesta de sol, que terminaba el día 13. De acuerdo al dicho del profeta Daniel, va a terminar aquí un tiempo importante en la historia de la nación de Israel y en la historia de la humanidad. Cuando en su profecía él dice: y a la mitad de la semana será quitado el sacrificio. Ese es un punto culmine de la historia del mundo, porque eso pasó. ¿Cómo fue quitado el sacrificio? El sacrificio fue quitado indudablemente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? La mitad de la semana, cuando la semana no tenía todavía nombre, domingo, lunes, martes, miércoles, etcétera, ¿no es cierto?, correspondía en un ciclo de 7 días, indudablemente el día cuarto es el día de los hechos, porque era exactamente el día cuarto en la mitad de la semana. Lunes, con los nombres de ahora, lunes, martes, domingo, lunes y martes son los 3 primeros días, miércoles hace la mitad de la semana, jueves, viernes y sábado hace la conclusión de la semana, de acuerdo a la Sagrada Escritura. Lo cual quiere decir que aquel 14 de abril del año 4030 fue un día miércoles. En la noche anterior nuestro Señor Jesucristo había estado con sus discípulos conmemorando la última Pascua judía. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? La Pascua, ellos conmemoraban no naturalmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque él no había muerto, sino que conmemoraban el tiempo en que salió el pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, ¿no? Bueno, en esa noche él estaba ahí, y están todos esos hechos que se mencionan al terminar los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Él estaba ahí con sus discípulos, estaban ya en el huerto de Getsemaní, la Pascua había terminado, ¿no es cierto? Y ahí llegaron los guardias del gobierno de los sacerdotes, ¿no es cierto?, encabezados por Judas, a buscar al Señor Jesucristo para hallarlo y finalmente quedar preso, ¿no es cierto?, en la casa del sumo pontífice, porque las oficinas de los gobernadores romanos, Judea estaba bajo el imperio romano,
no iban a estar abiertas a esa hora, así que ahí amaneció y a la mañana siguiente fue llevado a estos lugares que no hay certeza histórica, si fue la fortaleza de Antonia o fue otro lugar, pero el pretorio se nombra, ¿no es cierto? Y en ese lugar fue llevado nuestro Señor Jesucristo. El famoso juicio a nuestro Señor, si se puede llamar juicio, fue en realidad un conflicto de jurisdicciones en el que cada una de las instancias deseaba evitar pronunciarse, inhibiéndose uno en favor del otro. Era como un miedo a resolver el asunto, ¿no es cierto? Los romanos, particularmente Herodes, el hijo de Herodes el Grande, y por otro lado Pilato, se negaban a resolverle ellos este asunto a los judíos. Entonces, los judíos no podían matar a nuestro Señor Jesucristo por la sencilla razón de que estaban bajo el dominio romano y ellos no podían cometer ninguna muerte, no podían hacer el castigo muerte. Ellos podían castigar a las personas en la cárcel, con azote, con todas esas cosas, pero no podían matarlas. Entonces, el Sanedrín pasa a nuestro Señor Jesucristo a las autoridades romanas en este caso. Entonces, los interrogatorios a que Jesús fue sometido tanto en el Sanedrín lo muestran inocente, pero lo conducen a los romanos acusándolo de sedición al autoproclamarse rey de Judea. Esa fue la razón por la que el sumo pontífice, ¿no es cierto?, y todos los otros sacerdotes que componían el Sanedrín entregaron a los romanos a nuestro Señor Jesucristo, que él quería ser el rey de los judíos. Entonces el gobernador romano Poncio Pilato, no hallando culpa en él, lo envía a Herodes. Esta es una historia muy conocida, pero el trasfondo es el que a mí me interesa. ¿Cómo termina este punto importante antes que ya nuestro Señor Jesucristo sea entregado al sacrificio, ¿no es cierto? Dice, el gobernador romano Poncio Pilato, no hallando culpa en él, lo envía a Herodes, Antipas, hijo de Herodes el Grande. Era el tetrarca de Galilea. Finalmente lo devuelve de nuevo a Pilato con el propósito de incriminar al reo en delitos religiosos y políticos para dejar conforme a los judíos principalmente y él no ser culpable de su muerte. Pero finalmente esto se convierte en una oportunidad para que nuestro Señor Jesucristo confunda a sus jueces y ponga un testimonio histórico de su razón de estar en el mundo material cuando aún no era el tiempo de su gobernación. No, él va a ser el rey del mundo, pero no era el tiempo. Y esa era la acusación que había contra él. El texto bíblico señala que Pilato llamó entonces a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que respondió nuestro Señor Jesús, tú dices que soy rey, mas mi reino no es de este mundo. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mío. Y aquí ya surge la palabra sobre la cual yo quiero explayarme para el interés nuestro ahora. Dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esta respuesta llevó entonces a Pilato a cuestionar las palabras de Jesús, respondiendo sin quedar en el lugar, le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Y ahí termina esa parte, ya Jesús entregado ahí y empieza toda su tormenta, ¿no? Pero esa es la pregunta que hay que poner al aire. El Señor Jesús habló de la verdad y Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y no hubo respuesta ni para él de parte de Jesús, ni él explicó a qué se fue esa pregunta un tanto burlesca respecto a nuestro Señor Jesucristo. Han pasado 20 siglos finalmente y el mundo religioso aún no tiene una respuesta clara y definitiva de esta expresión. ¿Qué es la verdad? El apóstol Juan dejó en testimonio de su escrito respecto a la verdad emitido por nuestro propio Señor Jesucristo, cuando explicara. Hablando estas cosas, aquí estoy citando a Juan en el capítulo 8, verso 30 adelante, dice, hablando estas cosas, muchos creyeron en nuestro Señor Jesús. Y decía Jesús a los judíos
que la hayan creído: si vosotros permanecieseis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Aquí está el tema principal, del cual yo quiero llevarlos a meditar, ¿no es cierto? Conoceréis la verdad conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Hay varias cosas aquí. ¿Qué es la verdad? Esa es la gran pregunta. Y ese es un tema de todo el mundo y de estos 20 siglos que han pasado desde ese momento, ¿cierto? Historiadores, filósofos, doctores de la ley, hebreos, mucha gente quiere tener claro a dónde quería llegar nuestro Señor Jesús con conocer la verdad, ¿no? Algunos dicen que la verdad es la Biblia, se refería a esto nuestro Señor Jesucristo: conoceréis la verdad. Y la Biblia nos puede libertar, indudablemente que si nosotros miramos las cosas como deben ser vistas, la Biblia nos enseña, nosotros determinamos, ¿no es cierto? Y hay tantas personas enseñando la Biblia, y cuando las personas están enseñando incorrectamente la Biblia, indudablemente que no van a alcanzar aquello, a alcanzar este gran premio que es conocer la verdad, que significa la verdad os libertará. Aquí dice la verdad os libertará, y esto lo repite toda la gente. ¿Pero de qué me va a libertar? ¿De qué me va a libertar? Ese es el punto, ¿no es cierto? La Biblia, ¿de qué me va a libertar? La Biblia me permite tener conocimiento, pero no me va a libertar de nada. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que... Y hay una discusión precisamente sobre esta misma palabra, ¿no? ¿De dónde provenía las palabras que Jesús hablaba? Dice, respondiéndole Jesús dice: mi doctrina no es mía. O sea, él hablaba inspirado en algo, inspirado en un conocimiento determinado, que es todo lo que enseña su Padre. Respondiéndole Jesús dijo: mi doctrina no es mía, y no es de aquel que me envió. O sea, lo que él hablaba era lo que su Padre había instituido. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Siempre se le acusó al Señor Jesús de lo que hablaba, pero él aquí deja establecido que todo lo que él mencionó, todo lo que él dijo, todo lo que él propuso, todo lo que él hizo, tenía que ver con lo que la venida del Padre, ¿cierto? El que habla de sí mismo, decía nuestro Señor, su propia gloria busca, más el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Este es verdadero y en él no hay injusticia. Entonces, él se siente libre de toda responsabilidad de los efectos que cause su palabra. Eso es lo que está diciendo, de los efectos que va a causar en la sociedad judía la verdad que él está estableciendo, que es muy contraria, ¿cierto?, al sentido de la verdad que tenían los que se suponían que debían administrar la verdad, en este caso los saduceos, como los que mandaban en el templo, los fariseos, los maestros de la enseñanza, y todos aquellos que eran la clase alta judía, donde el motivo de su vida era el templo, ¿no? Ningún judío podía desconocer lo que Jesús hablaba, porque todos conocían de alguna manera la Sagrada Escritura, y Jesús hablaba de la Sagrada Escritura. Él no hablaba de principios escritos, pero hablaba de situaciones que se daban a conocer a través de la Biblia. Es importante que nosotros podamos mensurar este tema, pues así podremos reconocer lo que es de Dios, y a nadie le puede caer duda del tiempo que vivimos, que en el tiempo que vivimos el cristianismo está verdaderamente corrompido y personas sinceras están siendo engañadas con un evangelio mentiroso. Es importante que nosotros sepamos qué es la verdad y lleguemos a ser un día parte de la verdad. Cuando los fariseos y los saduceos creían que ellos estaban en la verdad, apareció nuestro Señor Jesús y sorprendió a la sociedad judía con su proclama del mensaje de Dios. El capítulo 7 del libro de Juan, en los últimos días de la fiesta de las cabañas,
Dice, Cristo se levanta, eso lo pueden leer ustedes, era la fiesta de las cabañas, la fiesta que no sé si todos los cristianos religiosos hoy día la conocerán, porque de hecho nadie la celebra, ¿no es cierto? Pero fue en esa fiesta, dice, a mitad de semana, se levanta y entrega este mensaje a partir del versículo 38 adelante. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de aguas vivas correrán por su vientre. Está citando al profeta Isaías. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había todavía sido glorificado. ¿Qué significa esto? Aquí está haciendo hincapié él en su ministerio, ¿no es cierto? Y yo le estoy hablando de que este es el día 14 de abril, el día que él iba a morir, ¿no es cierto? Dice, entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían, verdaderamente, este es el profeta que esperaba. Otros decían, este es el Cristo. El Cristo significa ungido, simplemente, ¿no? Cristo no es un nombre del Hijo de Dios. Cristo es una función que él desempeñó durante su ministerio, es ser el ungido de Dios para proclamar las gratas nuevas, ¿no es cierto? Algunos empero decían, de Galilea ha de venir a Cristo. Pues nosotros sabemos que él, cuando ellos regresaron, cuando José y María regresaron con su hijo Jesús de ya haber tenido 4 años, no se quisieron establecer todavía en Jerusalén, porque ahí todavía gobernaba, ¿no es cierto?, Herodes, el padre de este Herodes que nombramos en este artículo, ¿no? Herodes Grande. Entonces dice, entonces algunos de la multitud decían, verdaderamente este es un profeta. Y la gente tenía dudas, que si un hombre que no era de Galilea podía ser verdaderamente un profeta, podía ser Cristo. No dice la Escritura, continúa la lectura, ¿no? Que de la simiente de David y de la aldea de Betlehem, donde era David, vendría Cristo, y él no venía de ahí ahora. Así que había disensión entre la gente acerca de él. Y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó mano sobre él. Y los ministriles eran los alguaciles del templo. O sea, ellos no eran romanos, no eran soldados romanos, no. Ministriles tiene otro nombre más adelante, pero en este caso se refiere a los alguaciles del templo. Dice, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y le dijeron, y estos le dijeron, ¿por qué no lo prendiste? Y los ministriles respondieron, nunca ha hablado hombre así como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿estáis también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Si nosotros no creemos, estaba diciendo, ¿no? No tienen por qué creer ustedes estas cosas, porque nosotros sabemos la verdad, ¿no es cierto? Más estos comunales, o sea, cuando habla de los comunales, habla del pueblo corriente. Dice, más estos comunales no saben la ley, malditos son. Dice, entonces, Nicodemo, que era el príncipe de los judíos, del sacerdote que había creído en nuestro Señor Jesucristo, pregunta, dice, ¿juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye a él? Él está tratando, ¿no es cierto?, de que el resto de saduceos y fariseos comprendieran que no era justo crucificar a nuestro Señor Jesucristo, o sea, condenarlo, la verdad, porque todavía no se hablaba aquí de crucificarlo. Si era justo condenarlo sin siquiera haberlo oído, dice, ¿juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye a él y entiende lo que ha hecho? Respondieron entonces los fariseos diciendo, ¿eres tú también Galileo? Y por supuesto, decirle Galileo a un fariseo o a un saduceo era ofenderlo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y fuese cada uno a su casa. Terminó la discusión, ¿no es cierto? Ya Jesús era una piedra en el zapato para todos ellos, dice. Él, en uno de sus últimos discursos, Jesús decía a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecierais en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y aquí está el principio otra vez. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y después en el capítulo 8 dice, no se turbe vuestro corazón. Así empieza el capítulo 8 de Juan. No se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis que donde yo voy, y sabéis dónde yo voy, y sabéis el camino. Dícele a tu madre, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo podemos conocer el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí tenemos nosotros el punto principal del sermón de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? La cosa es, ¿qué es la verdad? ¿No es cierto? Entonces cuando Él declara, dice, yo soy el camino. En primer lugar, no es llegar y entrar a la verdad, no es llegar y ser parte de la verdad. Primero, hay un camino, yo soy el camino. Y después le dice, yo soy la verdad. O sea, la verdad no era un pensamiento, no era una sentencia filosófica, la verdad era Jesús. Y ese es el punto que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué Jesús era la verdad? ¿Es cierto? Primero que todo, debemos conocer a Jesús. ¿Y qué conocemos de Jesús? Que Jesús terminó, ¿cierto? Jesús terminó con la falsa de los fariseos y de los saduceos que mandaban en el templo. Jesús fue auténtico con la misma palabra, ¿cierto?, que la gente del templo torcía. Él fue un verdadero hacedor de la palabra de Dios. Y tuvo la virtud, ¿no es cierto?, de ser resucitado entre los muertos, porque él cumplió la palabra fehaciente de Dios. Entonces, él era la verdad. No era una mentira, no era una imitación. Él era la verdad. Eso es nuestro. Pero dice, yo soy el camino. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. De otra manera, nosotros podemos decir que tenemos vida. Nosotros tenemos un suspiro de vida, porque nuestra vida va a terminar. Pero ¿qué es realmente la vida? Y aquí hay muchas cosas que los filósofos que estudian la Biblia no las creen, no las entienden, denostan contra ella. Y nosotros tenemos que entender, esto no es vida. Esto que tenemos nosotros no es vida. Porque dice, Él ha venido para que nosotros tengamos vida en abundancia. O sea, no estemos sujetos a esta cosa que nos sujetó Adán, ¿no es cierto? Porque en el principio Dios no tenía el propósito de que el hombre muriera o que el hombre fuera un ser eterno. No estaba escrito. Esa era una opción que Adán y Eva tenían que obedecer. La causa del pecado era la muerte, indudablemente. Y desde el momento que ellos pecaron, ¿no es cierto?, la muerte entró en el género humano. Ahora, la venida de Cristo era terminar ese periodo en que el hombre, que fue hecho con un propósito especial, cuando dice la palabra que estaba Dios el Padre y Dios su Hijo ordenando, ¿no es cierto?, la Tierra, el planeta Tierra, que no tenía vida, y haciendo vida en el planeta Tierra, en un momento determinado dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, figura física, y conforme a nuestra semejanza. Entonces, eran dos cosas. El mundo no entiende estas cosas. El mundo cree que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No puede ser hecho a imagen y semejanza de Dios. A imagen sí, por la figura física. Semejanza no, porque Dios no peca. Ese es el punto principal. Entonces, cuando habló Juan, porque Juan es el que entendió perfectamente todo este ministerio, o sea, todo este misterio de la vida. Dice, hijitos míos, ahora somos hijos de Dios, pero no sabemos, pero sabemos que cuando Él venga, seremos semejantes a Él. ¿Y quiénes van? ¿Todo el mundo va a ser semejante a Él? No, indudablemente. Solamente sus hijos
Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¿Y quiénes le van a ver a Él cuando Él venga? Sus hijos, ¿no es cierto? Dice que van a salir y van a salir y ser arrebatados por Dios en el aire para seguir con Él. Entonces, estas son las cosas. ¿Qué es la verdad? ¿No es cierto? Jesús es la verdad. Jesús, en la Biblia está escrito el misterio de la verdad, pero la verdad es Jesús. Si nosotros queremos, como dice la palabra de Dios, conocer la verdad y que la verdad nos dé la vida eterna, nosotros tenemos que ser igual que Jesús. Y Él enseñó el camino. Cuando nosotros examinamos el camino de nuestro Señor Jesucristo, podemos pensar desde el momento en que Él nace. Cuando Él nace, dice, las virtudes de los cielos fueron conmovidas. Cuando se vio esa imagen, esa estrella, ¿no es cierto?, que siguieron esos personajes que visitaron a nuestro Señor Jesucristo, todo se conmovió, porque el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, el Rey de la creación de Dios, y los hijos de Dios tendremos un día esa misma semejanza. Entonces, esta cosa hay que entenderla, ¿no es cierto? Hay que entenderla. Ya le decía yo, cuando Él nació, hubo una revolución en el cosmos, y eso significa, ¿no es cierto?, que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando Él fue un niño singular, estimados hermanos. Cuando sale la palabra de Dios, estaban en medio de la fiesta y terminó el oficio de la fiesta, y ellos, los padres, María y José, iban al lugar donde ellos estaban aposentados, ¿verdad? Se dan cuenta que Jesús no va con ellos, y se devuelven y lo encuentran finalmente en el templo. ¿Y qué hacía en el templo? Hablaba con los maestros de la Biblia, y los maestros de la Biblia se conmovían al ver el gran conocimiento espiritual que tenía nuestro Señor. ¿Con qué hombre ha pasado eso a través de la historia? Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy el camino. Entonces, ninguno de nosotros ha pasado eso. Ninguno de nosotros puede ser la verdad y ser de la verdad, porque nosotros pecamos. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, tal como dice ahí, y murió en la cruz. Y cuando Él murió en la cruz, nosotros que todos quedamos limpios, como fue nuestro Señor Jesucristo cuando era niño. Y como ya nos bautizamos porque tenemos el conocimiento de la verdad, nosotros debiéramos poder hablar de la verdad. Pero ¿de qué verdad habla el mundo ahora? Estamos en el mes de diciembre y la gente habla de esto, pero qué cosa más extraña, ¿no? Yo me imagino que cuando en una familia cualquiera vamos a celebrar el nacimiento de un hijo, bueno, el tema principal, lo principal de esa celebración es el hijo, porque está ahí, ¿no es cierto? Y todo se hace en honor y en virtud de que él existe, del hijo de la familia existe. La humanidad hoy día, erróneamente, por supuesto, va a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Empieza la Nochebuena, hay de todo. Comida, trago, baile, excesos de toda índole, y nadie habla de Cristo. Entonces, ¿qué están celebrando? Por eso dice, esa no es la verdad. Y ahí nosotros nos damos cuenta que la verdad es otra cosa, no es lo que el mundo cree. Ahora lo importante es que nosotros, como pueblo de Dios, nos demos cuenta, que usted, estimado oyente, se dé cuenta verdaderamente si usted está en la verdad, si usted es parte de la verdad, ¿cierto? Y si es parte de la verdad, tiene que haber andado este camino que es nuestro Señor Jesucristo. Ya decía yo, Jesucristo, de repente cuando ustedes leen la Escritura, ¿no es cierto? ¿Qué se encuentran? Se encuentran con que José desaparece. Cuando desaparece el padre de la familia, ¿quién toma el lugar? ¿Quién toma la responsabilidad? Jesús, porque era el mayor de sus hermanos, porque él tuvo hermanos, ¿no es cierto? Jesús era el mayor. Entonces, Jesús, el niño, Jesús, el joven, desaparece de la Sagrada Escritura. Siempre dice la gente, bueno, tenía 12 años más o menos, y de ahí, ¿qué pasó con él? Dice que se fue a Egipto, que se fue no sé a dónde. No dice la Biblia, dice. La Biblia dice que José desaparece. Y obviamente Jesús tomó
la cabeza de la familia, ¿no es cierto? Acompañando a su madre, respaldándola en todo lo que significaba crear una familia numerosa, porque la familia de Jesús fue numerosa. Sus hermanos, ¿no es cierto? Y su madre, y sin el padre en la casa. Entonces, ahora, ¿qué pasa con un joven de 15, 16, 17 años? ¿Qué responsabilidad tiene en el hogar? ¿No es cierto? ¿Qué responsabilidad tiene con Dios que le dio la vida? Absolutamente nada. Nosotros vivimos nuestra vida todo en nuestro entero gusto, ¿no es cierto? Y después, mayores, podemos a lo mejor conocer la edad, ¿no es cierto? Pero cuando Cristo tenía 30 años, él empieza su ministerio. Y en la fecha que yo le nombré aquí, ¿no es cierto? El 14 de abril del año 30 de la era cristiana, Jesús está ahí para morir, ¿no es cierto? Para morir, un hombre limpio, puro, no había ninguna. Y faltaba que la grandeza de él, dice, fuera realmente respaldada por Dios el Padre. Y ese es el punto central. Si nosotros tenemos ese respaldo, que significa ser verdaderamente hijo de Dios. Porque dice la palabra de Dios, perdón, Jesús dice que estaba crucificado. Al mediodía, ¿no es cierto? Al mediodía estaba crucificado a las 3 de la tarde. Mira qué cosa curiosa. Cuando a las 3 de la tarde se ofrece el culto principal en Israel, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo muere. Y cuando muere, ¿qué pasa? Dice que hubo un gran temblor. Dice que algunos muertos justos se levantaron en resurrección. ¿No es cierto? Por cierto, no para vida eterna. Esa es la cosa que tenemos que comprender, ¿no es cierto? Pero, ¿qué significa eso? El velo del templo se rasgó en 2 partes. ¿Cuál era la importancia del velo? La importancia del velo en el templo era, aquí está la gloria de Dios. Detrás del velo está la gloria de Dios. Hay una persona solamente de toda la nación de Israel que puede entrar aquí. ¿Y quién era? Era el sumo pontífice. No podía nadie más entrar ahí. Y él entraba luego de haber ofrecido un sacrificio por su propia culpa, dice la palabra de Dios en el hebreo. Entonces era un lugar. Pero ese lugar ahora queda abierto a toda la sociedad. Se rompe el velo del templo, dice, ¿no es cierto? ¿Y qué representaba ese velo del templo? Ese velo del templo representaba, ¿no es cierto?, la santidad de Dios el Padre y la santidad de su gobierno. Cuando el apóstol Pablo dice que él no sabe si fue en sueño o fue una realidad, él no comprende, pero dice que en espíritu fue llevado al tercer cielo y ahí vio el trono de Dios el Padre. Entonces hay un lugar donde está, digamos, concentrándose toda la atención de lo que estaba pasando en el mundo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo muere, ¿no es cierto?, la tierra da respuesta de dolor, de amargura, estimado hermano. Y lo principal que podía tener el hombre en la tierra era el templo de Dios quedó hecho nada. Entonces, nosotros tenemos que comprender, hermano, que esa es una situación. Jesús dijo, yo soy el camino, y la vida de él ya la hablamos. Un niño inocente, un joven responsable con su familia, 30 años el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, recorriendo todo lugar, enseñando la grandeza y la maravilla de la palabra de Dios y demostrando que él era un hijo perfecto de Dios, porque cuando él se inclinaba, oraba, lloraba y pedía, el Espíritu de Dios estaba sobre él y la gente entendía que él era Dios. Eso es ser la verdad. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros, estimados hermanos, ¿no es cierto? Tenemos que llegar a esa perfección. Pero ¿cómo vamos a llegar a esa perfección, hermanos, si la gente ni siquiera sabe cuál es la verdad? ¿No es cierto? Entonces hay una verdad escrita, un grupo de enseñanza y principios. Nunca Jesús, aunque intentaron apedrearlo, nunca lo pudieron apedrear, porque nadie podía desconocer que lo que él hablaba estaba escrito en la Biblia y la Biblia ellos la respetaban. El Nuevo Testamento no estaba, por cierto. Entonces ellos la respetaban, entonces no lo pudieron. Y eso significa que Jesús verdaderamente, él era la verdad. Y esa es la gente se pregunta, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que enseñan los pentecostales o los bautistas, los adventistas o el mundo católico. No. Todos decimos, no, eso no es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. ¿Y cómo vamos a llegar nosotros a ser como Jesús? Recorriendo su propio camino.
su propio camino de inocencia. El bautismo no permite, lo permite la inocencia que tuvo nuestro Señor Jesús a los 12 años. La responsabilidad de nuestro Señor Jesucristo cuando cuida a su familia, porque nosotros tenemos que cuidar nuestra familia para que nuestra familia sea verdaderamente para Dios. Pero nos encontramos con esta cosa triste, que de pronto en una familia o es solamente la madre la que sigue, o es solamente el padre la que sigue, y lo mejor que podemos dar es que siga el padre y la madre la misma fe, pero vamos a llegar a los 16 y a los 17 años, y cuando logramos nosotros tener a nuestros niños conversos, a los 16, a los 17 años, cada uno va a seguir su vida. No van a arrancar de su mente lo que sus padres le enseñaron, pero cada uno va a seguir su vida y no precisamente el camino de Dios. Ojalá que en nuestra iglesia nunca pasen esas cosas. Ojalá que en nuestra familia nunca pasen esas cosas. Pero es la verdad del mundo, estimados hermanos. La verdad del mundo católico. La verdad del mundo protestante. La verdad de la nación de Israel en la actualidad, estimados hermanos. ¿Por qué razón? Porque no han conocido la verdad. Y no pueden conocer la verdad porque no son verdaderos. Y nosotros nunca podremos conocer la verdad si no somos verdaderos hijos de Dios. Imagínense ustedes, nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? En el futuro de su existencia tenía que ser el sumo pontífice de la nueva iglesia de Dios. Con 30 años, un hombre de 30 años, ¿no es cierto?, no tuvo esa inclinación, o a lo mejor lo tuvo, nosotros no sabemos, la Biblia no dice nada, pero sí lo que sabemos es que fue un hombre recto. Hay muchos escritores que dicen, por ejemplo, que María Magdalena era una suerte de novia de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué decimos nosotros que no? No podía, porque si él era un llamado a ser un sacerdote, no podía tener ninguna relación afectiva, amorosa, con personas que no son del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Dios. Entonces, todas esas cosas, hermanos, que son verdades tan profundas y que a la gente de pronto le parecen insignificantes o que da situaciones como por ella, ni siquiera habiendo estudiado, es importante que nosotros la comprendamos. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad. Nosotros somos la verdad, nosotros vamos en camino. Él puso lo suyo, murió en la cruz, para que nosotros fuésemos santos y limpios como fue Él cuando era joven. Ahora nos toca la responsabilidad a nosotros de nuestra familia, como nuestro Señor Jesús tuvo la responsabilidad sobre su familia cuando muere, ¿no es cierto? Cuando desaparece la historia, porque la Biblia nos dice que murió, cuando desaparece la historia de José, Él tuvo la responsabilidad de la familia, ¿no es cierto? Y cuando ya Él se iba, era tan grande su concepto de responsabilidad de familia que ve desde la cruz a Juan y le dice: Juan, he ahí tu madre, ¿cierto? María, he ahí tu hijo. Esos son conceptos que nosotros tenemos que tener. Tenemos esa responsabilidad de llegar con nuestros niños un día a que también sean hijos de Dios, a que también crean esta verdad, a que también sepan la verdad, a que también sean parte de la verdad, cuidando sus vidas, estimados hermanos. Imagínense lo que es nuestra juventud en el mundo hoy. Nuestro país acaba de aprobar, ¿no es cierto?, que las personas son todas iguales, que las mujeres se pueden casar con mujeres, que los hombres pueden casarse con hombres, y sin ninguna vergüenza, absolutamente apartado de la verdad de Dios. No hay quien haga justicia, no hay quien hable del bien. ¿Y dónde está la iglesia, estimado hermano? ¿Dónde está la iglesia verdadera? Que alce su voz y que diga la verdad y que muestre la verdad. Porque Jesús era la verdad y hablaba la verdad, pero Él mostraba la verdad en su vida misma. Pero podemos decir, por ejemplo, el sacerdocio romano, acusado de tanta barbaridad, puedan ser ellos la verdad, que los pentecostales, bautistas y las religiones que usted nombre ahora, lo único que llegan a su ministerio deseando poder vivir gratis a costillas de un pueblo sin enseñarle lo que dice la Biblia. Es duro esto, estimados hermanos. A mí me cuesta tener que decirlo, pero tengo que decirlo porque es la verdad. Y si nosotros somos la verdad, tenemos que hablar de la verdad. Y este es un llamado, estimados oyentes, para que ustedes comprendan de que esto es una cosa grande. Dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué me va a hacer libre la verdad? Me va a hacer libre de mi cuerpo de pecado, de mi mente pecadora, me va a hacer libre de mi conciencia de pecado y me va a impulsar a ser una persona diferente. ¿Cuál es la forma? El camino es la forma. El camino de Cristo es el camino que yo tengo que andar ahora, ¿no es cierto?
Y ahí me voy a convertir en la verdad. Y ahí voy a tener derecho a la vida eterna. La gente ha hecho de la vida eterna la razón de ser de la religión. No, no es la razón de ser de la religión. La razón de ser de la religión es hablar la verdad de Dios, su palabra, estimados hermanos, para que el mundo conozca la verdad y puedan ser ellos verdad, como Cristo conocía la verdad y fue verdad en su vida, en cada paso, en cada palabra, en cada sentimiento, en cada actitud. Él fue absolutamente verdadero. ¿Somos nosotros absolutamente verdaderos? ¿Estamos cumpliendo como ministros, o estamos enseñando como ministros lo que dice la palabra de Dios? ¿O usted está enseñando lo que dice la Iglesia Católica y va a celebrar ahora la Navidad como ordena la Iglesia Católica y no como ordena nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe usted cuándo nació nuestro Señor Jesucristo? Estas son las cosas que la Iglesia tiene presente, hermano, y que estamos dispuestos a conversarla, a platicarla con usted, a escuchar por qué estamos equivocados hablando de estas cosas. Si usted cree que estamos equivocados, porque necesitamos saber la verdad. Y como comprendemos que esta es la verdad, hablamos de esta verdad y queremos nosotros tener parte de esta verdad, adoptando en nuestra vida los ámbitos, las costumbres y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el gran maestro, el gran camino. Hay una iglesia de personas que fueron pastores pentecostales, fueron pastores bautistas, que ahora son los mesiánicos. Ellos dicen que son la verdad, pero ¿de qué es la verdad? Su fe se llama El Camino. Busque usted El Camino en internet y se va a encontrar lo que son personas mexicanas, personas africanas, personas inglesas, que ellos se creen ahora los judíos auténticos y que tienen la verdad de la palabra de Dios. El que tiene la verdad de la palabra de Dios no tiene para qué sacrificar por el judío. Todos somos judíos si verdaderamente cumplimos la palabra de Dios, porque no es judío, eso es la palabra de Dios en Romano, no es judío el que es nacido de la carne, sino que es judío el que espiritualmente ha seguido la ruta del gran judío, que fue nuestro Señor Jesucristo. Podríamos terminar horas hablando de esto, pero espero que tal vez esta palabra esté en su corazón, que esta palabra esté en su mente, martillándola para que busque la verdad, porque solamente la verdad nos va a hacer libre de nuestra condición de pecado. El Dios te les bendiga.
oyentes y amigos que nos escuchan en casa. Sin duda, hablar de la verdad es un tema demasiado profundo. Hoy hemos visto una parte de lo que significa esto y que sin duda nos debe remecer nuestro interior si no estamos haciendo las cosas bien. Esto es transversal. Primero nosotros, por supuesto, como guardadores de la ley y personas que conocemos esto, a todo el mundo israelita que se llega también este programa, a todo también las personas que quieren guardar esta verdad de corazón, aquellos que no la conocen aún. Es tan profundo esto que nos debe llevar a internalizar que lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, como lo planteó nuestro pastor, es sin duda ese camino que refleja el plan de Dios en la humanidad. Él vino, él nunca se abrogó nada, él dijo que todo esto era un mensaje de su Padre que venía de lo alto, así que ha sido un muy buen mensaje el que hemos escuchado hoy, a la luz de que podamos también recibir los comentarios como lo hemos hecho hasta ahora. Si estamos en algún error, por supuesto, escríbanos, envíenos un mensaje que sin duda va a ser muy grato para nosotros. Vamos a comenzar a despedir este programa de este día. Vamos a invitar a nuestro pastor nuevamente para que se despida de todos aquellos que hoy en día no han escuchado. Bien, estimados amigos, estimados hermanos, quiero hacer una invitación personal antes de despedirme de ustedes. La iglesia no tiene reuniones en internet. Nosotros nos reunimos a la adoración el día sábado, pero algunos días de la semana nos juntamos a oír alguna meditación de la palabra de Dios. Cuando usted quiera participar con nosotros, nuestro hermano ministro da las direcciones donde usted puede comunicarse y ahí le vamos a dar la información para que también, si a usted le interesa, el día viernes, el día sábado, el día lunes o el día miércoles, pueda escuchar lo que la iglesia de Dios tiene establecido como los principios de Dios. Que el Dios de paz les bendiga. Amén. www.idanp.cl, la dirección de nuestra página web, y iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí nos puede escribir si quiere participar en alguna meditación con nosotros. Encantado. Vamos a hacer todos los contactos, el acercamiento. Si necesita alguna visita, también lo podemos, el ministerio lo puede ver. Podemos enviar principalmente a personas a su hogar. Así que estamos siempre dispuestos a poder hacer las cosas como Dios las determina. Un gran abrazo para todos, que el Espíritu de Dios los acompañe y nos volvemos a juntar en una próxima oportunidad en su programa A la Luz de la Verdad. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.